¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, le dijo al secretario de la Defensa y a otros militares que lo acompañaban en un evento sobre el sistema penal acusatorio que la delincuencia se combate respetando a los derechos humanos. ¿Realmente ha habido avances en esto en México? ¿Cómo va el sistema penal acusatorio? Veremos qué piensa la mesa. Además, en la nueva legislatura vienen también nuevas comisiones, se forman nuevas comisiones y Morena se queda con la mayoría de estas. ¿Cómo arranca la nueva legislatura? ¿Cuáles son los temas que estamos empezando a ver? Seguimos dándole seguimiento al tema. Y además, esta semana nuevamente volvieron a salir miles de mujeres a las calles de la Ciudad de México y en otras latitudes para exigir el acceso al aborto legal y seguro. También se registraron algunos hechos de violencia aquí en la Ciudad de México. ¿Qué sigue para el tema del derecho a decidir? También está programada pronto una marcha en contra del derecho a decidir, una marcha a favor de la vida, como dicen sus organizadoras. Veremos también qué piensa la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, dijo que los temas, las crisis y los sucesos históricos lamentables que ha vivido México se deben en gran medida a que se antepuso una supuesta efectividad al respeto a los derechos humanos. Y frente al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, el ministro Saldívar pidió combatir a la delincuencia respetando las leyes y los derechos humanos. Veamos el contexto. Este miércoles, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, señaló que la delincuencia se combate con el respeto al debido proceso y a los derechos humanos. El ministro habló durante el primer conversatorio interinstitucional sobre el sistema penal acusatorio, al que también asistió el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. El titular de Sedena señaló que el Ejército y la Fuerza Aérea son conscientes de que tienen la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. El lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que al resolver juicios de amparo, todos los órganos jurisdiccionales pueden hacer el control ex oficio de constitucionalidad de todas las normas sujetas a su conocimiento, es decir, que los jueces y magistrados están facultados para no aplicar las leyes que consideren contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, aunque ninguna de las partes lo solicite de manera expresa. Hasta ahora, el control de oficio solo podía realizarse sobre la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles. La resolución se fundamenta en el artículo 1 constitucional, que plantea que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El ministro presidente Arturo Saldívar señaló que esta decisión es un paso decisivo en la protección completa de los derechos humanos en México. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche. Saludo con gusto a Ana Montaño, amiga de este espacio. Ella es feminista y activista. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. Saludo también con gusto a Isaac Montoya Márquez, el secretario nacional de Jóvenes Morena. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, Genaro, un gusto estar en el programa nuevamente. Pues aquí con mucha alegría de saludarles. ¿Cuánto tiempo? Ya te habías escondido, ya no querías salir con nosotros, a saber. Ya estoy acá en el Estado, ya no estoy en la Secretaría de Jóvenes. Ah, ya mira. ni soy joven. Ya no es joven. Sí, ya pues ya estás en Punto y Contrapunto, ya no estás en Sin Filtro, igual que Ana Montaño, que ya también los dos graduados de Sin Filtro, digamos, ¿no? Hace 7 años que fui por primera vez a Sin Filtro. Saludo con gusto a Laura Aro, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, de las amigas más recientes de este espacio. ¿Cómo estás? Hola, con el gusto de saludarlos y qué bueno verlos bien a todos. Bienvenida. Y también a José Ignacio Razo, también ya lo conoces, columnista y empresario. ¿Cómo estás, José Ignacio? Hola, Genaro, muy bien y muchos saludos a todas, a todos y a todas. Como dice Veloz, que hoy no pudo estar, a todos también, ¿no? A ver, José Ignacio, me quedo contigo y voy para atrás. ¿Cómo ves este encuentro? Digamos que hay varios puntos ahí a considerar, ¿no? Podemos pensar en cómo va el tema del sistema de penal acusatorio, los mensajes del ministro presidente de la Suprema Corte a las Fuerzas Armadas, el respeto a los derechos humanos, lo que deja, digamos, este encuentro. ¿Cómo lo ves? ¿Por dónde quieres empezar? Mira, primero lo que me gustaría decir es que es un buen mensaje del ministro Saldívar, urge el respeto a los derechos humanos en México, pero hay que entender que la tortura está en el ADN del Ejército y de las Fuerzas Federales. Son organizaciones opacas y con falta de transparencia y que están acostumbradas a la tortura. Un ejemplo es lo sucedido en Ayotzinapa,
la participación del 27 Batallón de Infantería, la participación de Tomás Herón. Y a esto me gustaría hacer referencia a un libro que recomiendo que se llama Los hijos de la guerra, de Ricardo Rafael, que nos va a ayudar un poco a entender cómo los Zetas, antes de ser en grupo criminal, antes de ser Zetas, eran parte del ejército y fueron parte de un cuerpo de fuerzas especiales que fueron enviados a Estados Unidos a capacitarse, a entrenarse en supervivencia y en lo que llamaban inteligencia militar, que es tortura. Los enseñaban a torturar. Y con esto lo que trato de decir es que la tortura sí está en el ADN de las Fuerzas Armadas, no es algo accidental. Y eso nos lleva a un problema, y a mí una preocupación y un gran riesgo, que hoy se llama Guardia Nacional, y una Guardia Nacional militarizada, que va a tener funciones civiles. ¿Cómo se va a capacitar a estas fuerzas, a la Guardia Nacional? ¿Podrá garantizar el respeto a los derechos humanos que pide el ministro Saldívar? ¿O habrá que resetear el ADN del Ejército y de la Guardia Nacional? Por otro lado, otros de los mensajes importantes que sí vale la pena rescatar son los cambios en donde toda autoridad debe promover la defensa de los derechos humanos. Sí es un buen mensaje, pero creo que necesitamos hacer de los discursos y de las leyes realmente que se lleve a los hechos. Y eso es mucho más difícil cuando tenemos una herencia de tanto abuso en el tema de derechos humanos. Bien. Laura, ¿coincides con esta lectura? ¿De verdad está en el ADN el ejército torturar y lo que menciona José Ignacio? Mira, yo creo que ha habido historias conocidas por todos, donde evidentemente ha habido un abuso de autoridad y es tarea de todos la defensa de los derechos humanos. Y en tanto lo que dice el mensaje del ministro, presidente de la Suprema Corte, yo creo que es un buen mensaje, como lo que ha estado caracterizando en estos tiempos a la Suprema Corte de Justicia. Pero también vale la pena resaltar que si bien hay una tarea pendiente con la profesionalización, con la capacitación constante en materia de derechos humanos, no solamente para las Fuerzas Armadas, sino para todos aquellos impartidores de justicia, para todos los servidores públicos, también vale la pena resaltar que nuestras Fuerzas Armadas hoy se encuentran en una situación de desventaja, por ejemplo, en contra del crimen organizado. Entonces, aquí también es bien importante resaltar y señalar que sí, como es importante la capacitación en el tema de los derechos fundamentales, en el tema del respeto, también es muy importante generar un mayor piso parejo para nuestras Fuerzas Armadas, porque luego vemos, por ejemplo, cómo en su actuar diario existen algunos vicios que puedan existir y se empaña el debido proceso, y creo que también es un tema que ahí tenemos que hablar. El crimen organizado opera siempre pues fuera totalmente de las reglas, y yo creo que también en esta discusión general y esta discusión amplia, pues también tendremos que estar hablando precisamente en esta estrategia de seguridad, donde hoy vemos que esta idea de abrazos y no balazos, pues no ha dado resultados. 91 homicidios en este país en lo que va a este sexenio, pues también nos debe de llevar a una reflexión y, por supuesto, un mayor fortalecimiento a nuestras Fuerzas Armadas y, a ver, también poner el dedo en el renglón sobre las cuestiones de las policías municipales. Hay municipios, conocemos municipios que tienen solamente 2 policías, no cuentan con ningún tipo de equipamiento. Entonces también creo que vale la pena hablar de las condiciones de seguridad, de las condiciones de derechos humanos, de las condiciones para poder desarrollar sus tareas de seguridad de los cuerpos policíacos, de los cuerpos armados, de las Fuerzas Armadas de nuestro país, porque creo que de eso se habla poco y mucho se critica. Bien. Ana, ¿cómo ves el tema y también los mensajes de este encuentro con el ministro Arturo Saldívar? En efecto, pues bueno, el actuar del ejército ha estado pues cada vez más en la lupa ciudadana, por lo menos desde que empezó la guerra contra el narcotráfico en el 2006, pero también evidentemente a lo largo de la historia de la democracia mexicana, las relaciones cívico-militares también han estado siempre, o han sido estudiadas, o de repente alguien ha levantado la ceja con preocupación porque ha visto que se ha avanzado, digamos, en la militarización del país. Hay colectivos, incluido Seguridad Sin Guerra, que hoy pues evidentemente están muy alarmados. Estamos muy alarmados porque estamos viendo que la 4T pues está profundizando la militarización. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que son varios temas.
la parte del ministro Saldívar y de lo que ha estado, lo que mencionó el día de ayer en el foro, me parece súper interesante y como decía Laura, pues bueno, viene muy en congruencia a la serie de resoluciones que ha estado teniendo la Corte en los últimos días, en las últimas semanas, donde hay un fuerte posicionamiento sobre los principios constitucionales de derechos humanos y sobre los principios, digamos, fundamentales que nos pues están llenando, digamos, de una nueva perspectiva la manera en la que la Corte y en que la justicia se debería impartir en nuestro país. Sabemos que no todos los casos llegan a la Suprema Corte, de hecho son los menos, pero bueno, hay una nueva visión de la Suprema Corte, que es por supuesto el máximo tribunal, donde está preponderando los derechos humanos desde muchas perspectivas, ¿no? Desde la parte de los derechos de las mujeres, desde que es lo que hemos visto con esta despenalización, o bueno, más bien la declaración de inconstitucionalidad de la penalización al aborto que hizo hace unos días, desde el tema de la regulación de la objeción de conciencia, también esta parte que mencionaban en la nota de que, bueno, ya el tema de la preponderancia de derechos humanos se tiene que hacer explícito, es decir, aún si las personas dentro de un juicio no lo reclaman, etcétera. Son una serie de preceptos que está dictando la Corte que me parece no solo muy positivo, sino muy necesario y que va a ser un cambio de paradigma. Ojalá estos cambios no suelen darse de manera inmediata, pero va haciendo un cambio de paradigma en la manera en la que se imparte justicia y se hacen leyes en nuestro país. De la misma forma, pues bueno, va ayer y le dice esto al secretario de la Defensa Nacional, ¿no? Le dice que, pues bueno, no se puede tener un combate a la seguridad sin respeto a los derechos humanos. Me parece pues una muy buena declaración viniendo sobre todo del presidente de la Corte, y el secretario creo que responde también pues de manera adecuada en términos de que comenta que pues bueno, hay un compromiso irrestricto por parte de las Fuerzas Armadas del país y que tienen también este compromiso de acatar y seguirse capacitando en esta materia, ¿no? Yo no considero que esté en el ADN de las Fuerzas Armadas digamos, la tortura ni violar los derechos humanos de las personas en absoluto. Digo, no creo que esté en el ADN de nadie esto, siempre son conductas que se aprenden socialmente y que tienen incentivos ya sea hacia un lado o hacia el otro. Entonces, yo creo que la idea de reformar las instituciones y en este caso de las Fuerzas Armadas es una tarea que lleva mucho, que por supuesto tiene mucho riesgo, ¿no? Sí. Pero que hasta el momento sí hemos visto una disminución. En mayo se publicó del 53% de denuncias por violaciones a los derechos humanos en los primeros 2 años de este gobierno versus el sexenio pasado, ¿no? Entonces, vamos hacia adelante, creo que no en la velocidad que necesitaríamos, pero pues poco a poco, y me parece positivo en general este encuentro. Isaac, ¿cómo ves el encuentro, los mensajes, justamente la respuesta del secretario, la alerta del ministro Saldívar o la advertencia de que la delincuencia se combate respetando derechos humanos, lo que han dicho tus colegas también en la mesa esta noche? Pues me parece una postura inédita, histórica, que sin duda apuntala a lo que está pasando en estos nuevos tiempos. Veo un fortalecimiento del Poder Judicial, veo también, en el caso del Ejército de la Sedena, una postura que nunca se había tenido en relación al respeto a los derechos humanos, que no se queda solo en el discurso obligatorio, y que el Ejército entiende que hay un escrutinio público del que deben tomar acuse, y también la ciudadanía pues ha hecho su papel. Y en este momento yo creo que estamos viviendo los síntomas de los nuevos tiempos, porque el hecho de que se fortalezca el Poder Judicial y que se quede de manifiesto que la división de poderes es efectiva, es real, y no como algunos acusan de que se está acabando con las instituciones, de que se busca una concentración absoluta del poder en el Ejecutivo, pues esto nos habla de que estamos fortaleciendo la vida democrática en el país, y que sin duda el despliegue de la Guardia Nacional viene acompañado, como en pocas veces, de un enfoque en defensa de los derechos humanos que no existía antes. Y pues yo creo que como síntomas de los nuevos tiempos está el caso tan polémico de Sinaloa, del hijo del Chapo, de Ovidio, y que la derecha utilizó para tratar de denostar al gobierno de México y de decir que había debilidad frente al crimen organizado, pero que en realidad es tanto el compromiso con la vida, con el respeto a la dignidad, a los derechos humanos, que se prefirió salvaguardar la vida de la población
antes que llevar a cabo un arresto que iba a significar un derramamiento de sangre de población civil y también de militares. Y sin duda tenemos que ir fortaleciendo las capacitaciones, debemos ir fortaleciendo a nivel de las policías locales que realmente tengan este mismo enfoque de derechos humanos y que estén ajustados a los nuevos tiempos, pero sin duda creo que se está fortaleciendo desde lo judicial y va a impedir que se cometan arbitrariedades, digamos, ya en los municipios, en las fuerzas del orden municipales y en las fuerzas del orden estatales. Por lo tanto, creo que esto viene a reforzar el cambio de régimen que estamos viviendo actualmente. Bien, me quedan 20 segundos, pues alguien quiere finalizar este bloque, si no nos vamos al siguiente. Adelante, Laura. Mira, qué bueno que Isaac lo menciona y que trae a colación el tema que vimos en Sinaloa, es que no hay estrategia. O sea, realmente lo que se tiene que discutir a profundidad es el tema de la estrategia. Y hablando de las policías municipales, ojalá Isaac nos apoye y ahí platique con los demás compañeros diputados de su partido Morena, porque hoy no hay un centavo para el fortalecimiento a las policías municipales. Por eso vuelvo a lo mismo. La discusión tiene que ver con cómo brindamos de mayores herramientas y de mayores capacitaciones y de mayores elementos para que cada quien pueda hacer de mejor manera su trabajo y entonces podamos hablar de un piso más parejo para nuestras fuerzas de seguridad. Bien, déjame hacer una pausa. Regresamos al segundo bloque de la noche. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la JUCOPO, busca aumentar el número de comisiones ordinarias que se integrarán en la actual legislatura. Pero el Senado todavía no aprueba la propuesta. ¿Hacen falta realmente más comisiones para el trabajo legislativo? ¿Qué buscan con esta propuesta? Volvemos con esto punto contra punto. No te vayas.